Hola y bienvenidos al canal, mi nombre es Alejandro y hoy os traigo el análisis fundamental de los resultados presentados por PISA este Q3 del año 2022. Para ellos este es el Q4 del año 2022, es el último trimestre fiscal y ya el siguiente va a ser el primer trimestre fiscal del año 2023. Y bueno, voy a tratar de analizar esta empresa de la forma más breve posible. Si veo que este análisis gusta, pues ya en la siguiente presentación de los resultados haría un análisis mucho más extenso. Esto ya dependerá de la acogida que tenga el vídeo. Y para empezar vamos a ver un poco los Key Business Drivers, que son unos de los datos pues, que podríamos decir que se valoran más a la hora de analizar el volumen de negocio de Visa. Se incluyen los volúmenes de los pagos, las transacciones procesadas y otros aspectos muy importantes que si nos fijamos en términos constantes y en términos relativos hay incrementos respecto al periodo del año anterior. Y es que esto mismo se puede ver reflejado en la cuenta de resultados que tenemos aquí en pantalla. Vemos como las ventas se incrementan un 21,59%, pero hay que tener en cuenta que los gastos totales, los gastos operativos, se incrementan un 26%. En este caso estamos viendo pues que la empresa en cierto modo pues va a verse resentida. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta el incremento de las ventas en términos absolutos es superior al total de los gastos en términos absolutos. Por lo tanto, nos vamos a encontrar que aún así el operating income se ve mejorado. Si continuamos, vemos que la empresa probablemente tenga deuda financiera, tiene un gasto de interés de 538 millones. Este se incrementa respecto al año anterior, por lo tanto no es algo puntual de este ejercicio, sino que es un gasto que se mantiene a lo largo del tiempo y por lo tanto ya a priori, únicamente con esta información ya podremos concluir que muy probablemente la empresa vaya a tener deuda financiera. Luego lo comprobaremos en el balance de situación. La empresa provee un 17% de tasa impositiva. Vemos que esta decrece respecto al año anterior pese a tener unos beneficios antes de impuestos inferiores. Por lo tanto, estamos viendo que se está pues aventajando de algunos créditos fiscales para minimizar el impacto que haya podido tener este incremento de los costes. Aún así, vemos como en términos relativos el margen neto, es decir, el beneficio neto dividido entre las ventas totales, es del 51%, y esto fue así en el año anterior. Es una rentabilidad neta asombrosa, la verdad que es de buen ver. Y lo único que tiene este negocio, que de momento pues no se ha visto resentida para nada, es la aparición de nuevos competidores que puedan llegar a afectarle su negocio principal. Especialmente estamos hablando de criptomonedas, aplicaciones tecnológicas tipo Square, PayPal, entre otras, que pueden suponer para la empresa un peligro. De momento aquí no se ve reflejado. En cuanto al estado de flujos de efectivo, vemos que la empresa genera fruto de su actividad unos 18.800 millones, de los cuales invierte unos 4.288 millones y devuelve a financieras o accionistas, fruto de los flujos de financiación, unos 12.696 millones. A priori vemos como en cuanto a flujo de actividad, sin tener en cuenta las necesidades de working capital, vemos que la empresa genera una cuantía bastante jugosa. Tened en cuenta que en cuanto a CAPEX, únicamente tiene que invertir unos 970 millones. Esta cifra se ha incrementado respecto al año anterior y si lo comparamos con las depreciaciones y amortizaciones, es un importe bastante a la par. Por lo tanto, es un negocio que es, digamos, bastante fácil de mantener en cuanto a nivel de CAPEX. Es baja en CAPEX y muy probablemente sea asset light, es decir, que tenga pocos activos los cuales tenga que financiar o mantener. Por otro lado, vemos cómo la empresa, pues aquí me da a entender que dispondrá de liquidez y por eso hace adquisiciones y ventas de maturities o inversiones en securities. Y vemos que la empresa además pues adquiere otro negocio por valor de 1.900 millones y esto pues lo que va a suponer es que se consolide en el balance y haya variaciones de saldos. En este caso tampoco es que sean muy elevadas y yo creo que nos encontraremos cifras bastante superiores en este balance. Y además, si nos vamos en los flujos de financiación, vemos que la empresa recompra acciones clase A por valor de 11.500 millones. Este importe se incrementa respecto al año anterior. Vemos que hay un repago de deuda de 1.000 millones, en el año anterior fue de 3.000 millones, y paga dividendo. Por lo tanto, remunera al accionista por dos vías. Estas dos vías son casi el 100% del beneficio. Estamos hablando de que la empresa tiene 15.000 millones, ¿vale? Es un payout, digamos, bastante elevado, pero no solo es eso, sino que
es inferior, estos saldos destinados a remunerar al accionista son inferiores a los flujos de actividad. Lo malo es que ha adquirido deuda senior notes, ¿vale? Y claro, pues esto lo que provoca es un incremento de la deuda. Al final, en resumen, vemos que la caja o bancos se han incrementado 578 millones, se han visto afectados por 1.287 millones por culpa de los tipos de cambio. El saldo pasa a ser de 19.000 a 20.000 millones. Y ya en el balance de situación vemos cómo la empresa tiene un activo corriente que es el 30 y pico por ciento del activo total. Es una empresa pues que tiene o goza de bastante liquidez. Además vemos cómo dispone de inversiones en securities tanto a corto plazo como a largo plazo. Todo esto pues si la empresa lo quisiera pues podría desinvertir y usar este dinero en caso de necesitarlo. No está siendo la situación y la empresa pues se maneja bastante bien, y tened en cuenta pues que tiene un fondo de maniobra positivo, visto que tiene activos líquidos por valor de 30.000 millones, mientras que los pasivos son de 20.800 millones. Y con esto de aquí, pues ella va haciendo. Tened en cuenta que ha pagado dividendo y ha recomprado acciones, y esta situación de aquí, pues nada de verse empeorada, se ha mejorado. Y vamos a fijarnos en cuanto a los activos. Vemos que los activos más importantes son el goodwill y otros activos intangibles, los cuales, pues, si lo comparamos con el patrimonio neto, en cierto modo, pues está comprometido si lo sumamos. Por separado, pues por mucho que se deterioren estos activos, pues no acabaríamos anulando el patrimonio neto. Más, además, que es una empresa que tiene beneficios. Sin embargo, hay que tenerlo en cuenta. Pueden surgir impairments. Vemos cómo hay un incremento de este goodwill, pues la empresa ha adquirido un negocio y es totalmente normal pues que parte de esta adquisición, en comparación al precio pagado frente al valor contable de la empresa adquirida, pues se originen fondos de comercios, ¿vale? Y luego vemos que esto de aquí, estas adquisiciones, y estamos dándonos cuenta de que la empresa es una empresa compradora, una empresa que aparte de su negocio es muy interesante y crece por sí solo, es una empresa que se dedica a comprar otros negocios, ya sea competencia o otros para integrarlos tanto verticalmente como horizontalmente. La empresa lo que trata de hacer es crecer en base de adquisiciones. ¿Cómo se financia eso? Pues en este caso, la adquisición que hemos visto en el estado de flujos de efectivo lo podría haber hecho con caja, sin endeudarse. Sin embargo, la empresa adquiere deuda. Vemos como la mayor parte de la deuda es deuda a largo plazo, no hay vencimientos a corto que le puedan perjudicar, ¿vale? No se pueden aplazar los pagos de deuda, es bastante importante estar bien con los bancos o las entidades de crédito. Y es que tened en cuenta que si la empresa deja de remunerar al accionista, deja de pagar su CAPEX y destina casi el 100% de sus flujos de actividad a pagar la deuda, la podría pagar en casi un año o año y medio. Eso no tiene mucho sentido, pero fijaros en la capacidad de pago que tiene la compañía. Y si fuera poco, además, la empresa tiene 15.000 millones de cash y tiene inversiones a corto plazo y a largo que se podría deshacer fácilmente en caso de necesitarlos. Por lo tanto, la deuda no es ningún riesgo, y vemos que esta deuda es inferior a los activos aquí financiados, que al final considero que son los activos productivos, que son los activos que, pese a ser intangibles, le ayudan a la compañía a generar flujos de efectivo futuros. Y ya para finalizar, el patrimonio neto es de 35.500 millones. Su composición, pues vemos como 19.000 millones son por la emisión de acciones, es decir, capital que han aportado los accionistas, pero luego nos encontramos que hay pues beneficios acumulados a lo largo del tiempo. Están bastante a la par, es una empresa bastante rentable y que a lo largo del tiempo ha ido acumulando estos beneficios, pero es que hay que tener en cuenta que aquí en esta partida los dividendos restan y las recompras de acciones restan. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho, darle like, suscribiros y hasta pronto.